Bob Esponja siempre sonreía. Bob Esponja siempre sonreía. Nunca se cansaba. Nunca decía que no. Su risa era el sonido que definía al fondo de Bikini. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué pasaría si un día esa risa se detuviera? Si esa sonrisa se borrara. Esta no es la historia que viste en la televisión. No es un capítulo divertido con Patricio y Calamardo. Esta es la que nadie quiso contar. La historia del último turno en el crustáceo cascarudo. Todo comenzaba igual. Cada día. El sol marino apenas asomaba y Bob Esponja ya estaba en pie. Su canción matutina resonaba por toda la calle. Concha. Una melodía tan predecible como el amanecer. Caminaba hacia el trabajo con una energía que parecía inagotable. Sus pequeños zapatos rechinando alegremente sobre la arena. Para él, el crustáceo cascarudo no era solo un empleo, era su propósito, su universo entero. Don Cangrejo, su jefe, nunca le dio un día libre, jamás le ofreció un aumento de sueldo, ni siquiera un centavo extra. Nunca, ni una sola vez, le preguntó si estaba cansado, si necesitaba un descanso, si su alma anhelaba algo más que el olor a grasa y a Kangerbergers. Y Bob nunca se quejó. Su sonrisa era un escudo, una máscara perfecta que ocultaba cualquier atisbo de fatiga. Calamardo, desde su puesto en la caja, lo observaba con una mezcla de odio y desconcierto. No podía comprender esa felicidad perpetua, esa devoción ciega a un trabajo ingrato. Le parecía antinatural, casi perturbador. Patricio, su mejor amigo, vivía en su propia burbuja de ignorancia feliz. Para él, el trabajo de Bob era solo un lugar donde a veces conseguía comida gratis. Arenita, la científica, la única que podría haber notado que algo andaba mal en la psique de Bob, ya no bajaba tan seguido a visitarlos. Estaba ocupada con sus propios experimentos, alejada de la rutina asfixiante del restaurante. Así que Bob seguía ahí, día tras día, rodeado de gente pero profundamente solo. Feliz, o al menos, eso era lo que todos creían, hasta que una noche, el crustáceo cascarudo no cerró. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada. El fondo de Bikini estaba sumido en un silencio profundo y oscuro. No había clientes. La música alegre del restaurante se había desvanecido hacía horas. Afuera, la oscuridad era total, como si el mar mismo contuviera la respiración. Pero dentro, bajo la luz parpadeante de la cocina, Bob Esponja seguía de pie frente a la parrilla, cocinando una Kangerberger tras otra, con una precisión mecánica y aterradora. Las hamburguesas se apilaban en el mostrador, calientes y perfectas, aunque no había nadie para pedirlas, nadie para comerlas. Calamardo, que se había quedado dormido en su puesto, despertó por el sonido rítmico y constante de la espátula. Se frotó los ojos, confundido. «Bob, ¿qué haces?» «Ya es hora de irnos», dijo con la voz ronca por el sueño. Bob no respondió. No, giró la cabeza. Su cuerpo seguía en movimiento, pero su mente parecía estar en otro lugar. Calamardo se acercó, y fue entonces cuando lo vio. La sonrisa seguía ahí, anclada en su rostro amarillo, pero sus ojos eran 2 abismos. Estaban abiertos, de par en par, vidriosos, sin parpadear. Era como si no estuviera mirando la parrilla, sino algo más allá, algo que solo él podía ver, como si algo lo estuviera observando desde el interior de su propia cabeza. Una sensación de frío recorrió a Calamardo. Con cautela, extendió un tentáculo y tocó el hombro de Bob. El contacto fue como una descarga eléctrica. Bob se estremeció, y en un instante, la espátula de metal cayó al suelo, con un estruendo que rompió el silencio opresivo. El cuerpo de Bob se quedó rígido. Y entonces, con una voz que no era la suya, un susurro seco y rasposo, dijo: «Sí me detengo. Desaparezco». En el pánico se apoderó de Calamardo. Las palabras de Bob resonaban en la cocina vacía, cargadas de un terror que no podía comprender. ¿Desaparecer? ¿Qué significaba eso? Ignorando la orden silenciosa de huir, una extraña curiosidad, o quizás
Una pizca de preocupación genuina lo impulsó a investigar. Se escabulló por el restaurante, buscando una pista, una explicación a esa locura. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la puerta del sótano, una puerta que don Cangrejo siempre mantenía cerrada con un candado oxidado. Esa noche estaba entreabierta. El aire que salía de abajo era húmedo y olía a carne vieja. Llamó, bajó las escaleras de madera que crujían bajo su peso. Lo que encontró allí abajo heló la sangre en sus venas. El sótano estaba repleto de cajas, cientos de cajas apiladas hasta el techo, y dentro de cada una había Kangerbergers, Miles, todas perfectamente conservadas, sin una sola mancha de moho, idénticas a las que Bob acababa de cocinar. Parecían recién hechas, pero el polvo que las cubría contaba una historia de años, quizás décadas. Y en la pared del fondo, escrito con lo que parecía ser grasa vieja y solidificada, había un mensaje que lo cambió todo. Decía: mi sonrisa los mantiene vivos. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, sintió una presencia detrás de él. Se giró bruscamente. Era Bob. Estaba de pie en la penumbra, su silueta temblando violentamente. Su voz, cuando habló, ya no tenía nada de infantil. Era grave, rota, como el eco de un alma antigua y agotada. Ellos me miran cuando paro, susurró. Ellos apagan el mundo si dejo de ser feliz. En ese instante, Calamardo entendió la horrible verdad del fondo de Bikini. Bob Esponja no trabajaba porque amara su empleo. No sonreía porque fuera feliz. Era un prisionero, un sacrificio. Su alegría incesante, su energía inagotable, no eran suyas. Eran el combustible que mantenía su mundo en existencia. Estaba obligado a sonreír, a trabajar, a entretener, por una fuerza invisible y monstruosa, una entidad que vivía en las profundidades más oscuras del océano, una que se alimentaba de su felicidad forzada para mantener la frágil realidad del fondo de Bikini. Y esa noche, después de tantos años, el combustible se estaba agotando. De vuelta en la cocina, algo en Bob Esponja finalmente se rompió. El hilo que sostenía su máscara durante incontables años se partió. Dejó de moverse. Su cuerpo se quedó inmóvil frente a la parrilla fría. Y por primera vez en la historia del fondo de Bikini, dejó de sonreír. La sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro, reemplazada por una expresión de puro y absoluto agotamiento. En el momento en que su sonrisa desapareció, el restaurante comenzó a temblar. Las paredes crujieron como si fueran a desplomarse. Aparecieron grietas en el suelo, de las que brotaba una oscuridad densa y aceitosa. El agua del exterior, visible a través de las ventanas, se volvió negra como la tinta. Y del suelo, de las paredes, del aire mismo, comenzaron a surgir voces. Eran susurros profundos, antiguos y furiosos, que retumbaban en la cabeza de Calamardo. Ríen, trabajan, entretiene. Eran las órdenes de los amos invisibles, los arquitectos de su prisión. Bob cayó de rodillas, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos que no eran alegres ni agudos, sino profundos y desgarradores. Lágrimas negras brotaron de sus ojos vacíos. Estoy cansado, dijo con la voz de un niño perdido. Solo quería ser feliz. Y entonces, mientras las voces se convertían en un rugido ensordecedor, todo se apagó. La luz, el sonido, el mundo en silencio absoluto. A la mañana siguiente, el sol marino salió como siempre. El crustáceo cascarudo abrió sus puertas a la hora habitual. Y en la cocina, frente a la parrilla, estaba Bob Esponja, sonriendo. En su sonrisa era amplia, perfecta, inmutable, como siempre, pero algo fundamental había cambiado. Ya no cantaba su canción matutina. No saludaba a Calamardo con su energía habitual. No miraba a nadie. Sus ojos estaban fijos en la parrilla, y sus manos se movían con la misma precisión mecánica de la noche anterior. Solo cocinaba, en un silencio sepulcral. El ser que era Bob Esponja se había ido. Solo quedaba el cascarón, la marioneta, sonriente. Dicen los que se quedan despiertos hasta muy tarde, viendo las repeticiones de los episodios más antiguos, que a veces pasa algo extraño. Por un solo fotograma, por un instante imperceptible,
Bob Esponja deja de mirar a los personajes de la pantalla y te mira a ti, directamente a los ojos. Su sonrisa sigue ahí, pero su mirada es un grito silencioso, una súplica de ayuda desde las profundidades de su prisión eterna. Porque mientras él siga sonriendo, el fondo de Bikini seguirá existiendo. Pero si algún día esa sonrisa se apaga para siempre, el mar entero y todo lo que contiene se quedará en silencio. Para siempre.